De principio me gustaría presentarme a cada uno de ustedes como un servidor más de la Iglesia de Cristo, también como un servidor para ustedes en este día. Se me ha sido dada la oportunidad de el día de hoy compartir un estudio de mi autoría. Les agradezco que me hayan abierto este espacio, de igual forma a aquellos que están conectados. Les agradezco que me presten la atención que en estos momentos me están otorgando. Y pues también me gustaría compartir con ustedes una cierta inquietud. Soy un joven que no tiene una larga vida en cristiana. Tengo poco tiempo relativamente de haber iniciado este camino y pues no soy absorto de ser corregido, no, no creo pues que mi conocimiento aún esté completamente validado, puedo cometer errores aún en el compartir la palabra del Señor. Entonces, con confianza, hermanos, a aquellos que en algún momento sientan que me estoy desviando, sientan que en algo estoy cometiendo algún error, pueden hacérmelo saber. De igual forma, en el espacio que se tenga para las preguntas, pido disculpas si en algún momento algo no sé contestarlo. Créanme que el tiempo que me tomé para realizar este estudio sí me permitió prepararme para preguntas, pero si en algún momento llego a presentar alguna duda, les pido disculpas. Ahora, sí, siguiendo con el tema de esta noche, me gustaría compartir con ustedes este pensamiento o esta pregunta que tengo para cada uno de nosotros el día de hoy. ¿De quién penderá mi mano? Este estudio hace énfasis a la vida que nosotros tenemos como cristianos. La vida que tenemos al ser hijos de Dios depende de muchas cosas, de lo físico, de lo emocional, de nuestras relaciones dentro y fuera de la iglesia, y todas estas cosas nos pueden llevar a tomar ciertas decisiones que en ocasiones o nos alejan de Dios o nos acercan más a Él. Hago énfasis en esto. Muchas de estas condiciones de la vida en ocasiones son tribulaciones, son tristezas, son cuestiones agobiantes de la misma vida, y a veces estas nos pueden alejar de Dios. Entonces, en esta noche me gustaría recordarles quién es este individuo al que nosotros llamamos Padre, que es nuestro Dios y a quien realmente deberíamos de extender nuestra mano en los momentos de nuestra aflicción. Antes de iniciar con este tema, me gustaría que iniciáramos desde este cuestionamiento. ¿Qué valor tiene mi vida como para que yo me preocupe porque ésta sea salvada, sea consolada por este individuo al que nosotros llamamos Dios, a quien es nuestro Padre y a quien hemos recibido como nuestro Salvador y Consolador? ¿Qué valor tiene esa vida que Dios me ha otorgado? Para iniciar con este estudio, me gustaría primeramente iniciar desde el estudio del concepto de la palabra vida. Su etimología parte desde idiomas antiguos. Si se estudia desde el latín, se observa que la vida se refiere al término de vita, y si se estudia desde el griego, se observa que la vida se describe como bios. Pero este es un concepto, hermanos, que solamente puede ser conferido a aquellos organismos vivientes que tengan la capacidad de nacer, de crecer, de reproducirse y de morir. No todos los organismos que observamos en el mundo, o aún los que están fuera de este mundo y que constituyen el universo, se les puede otorgar el concepto de vida. Hay algunas cuestiones dentro de la física que nos ayudan a entender que algunos organismos se les llama materia inerte porque no poseen estas capacidades de nacer, crecer, reproducirse y morir. Algunos ejemplos que tenemos los pueden observar en la pantalla: la roca, los minerales, el agua, el aire, la luz, e inclusive
todas las cosas que hasta el día de hoy ha construido y edificado el hombre de manera artificial, tampoco se les puede llamar o definir con este concepto de vida. Es un concepto que solo parte de aquellos organismos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Estos ejemplos que mencioné anteriormente de materia inerte, por el contrario, al no poseer vida, son constituidos por la metafísica desde conceptos como el hilemorfismo aristotélico, que abarcan otra serie de conceptos como lo son el acto y la potencia. Siguiendo con esta parte de comprender lo que es la palabra vida, algunos ejemplos de materia o de organismos que poseen vida, vita o bios, son los animales, las plantas, el ser humano y también, aunque no se observe de primera instancia, los astros también poseen vida. Me gustaría seguir con este cuestionamiento. El cuestionamiento es el siguiente: ¿qué le da mayor valor a nuestra vida por encima de las demás formas de materia en el universo? Hay que reconocer, hermanos, que la vida que nosotros como seres humanos poseemos posee un valor inmenso dentro de las creaciones que Dios constituyó en el universo y también fuera de él. Este valor en varios pasajes de la Biblia se definen, pero me gustaría compartirles un versículo, el que tienen en pantalla, para observar por qué es que tenemos tanto valor dentro de los organismos que poseen vida dentro del universo. Se encuentra en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio 30, 19. Se los leo desde la pantalla para no demorarme con el estudio. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este concepto se plantea desde el Génesis, hermanos. Creo que ya algunos de ustedes sabrán discernir a qué me refiero, pero el libre albedrío es algo que únicamente el ser vivo constituido como ser humano posee dentro de los organismos vivientes dentro del universo. Nosotros sabemos que con la vida física, hablando de la materia que compone a nuestro cuerpo físico, viene ese espíritu que Dios nos ha otorgado para andar por el mundo. Pero algo que sitúa al hombre en mayor grado de importancia por encima de las demás formas de vida y de materia en el universo es este concepto que conocemos como el libre albedrío. Somos los únicos seres vivientes que poseemos la capacidad conocida como el libre albedrío. Nuestra importancia radica en esto, hermanos, porque como se los mencioné, otros ejemplos de organismos vivientes no poseen esta capacidad. Las plantas poseen vida, esto lo sabemos, los animales también poseen vida, los astros, aunque no se observe de primera instancia, también poseen una vida, pero esta vita o bios que se encuentra en estos organismos vivientes están prescritas por condiciones que Dios ya ha dicho desde tiempos inmemoriales. La cualidad que distingue al hombre dentro de los demás organismos que poseen vida dentro del universo es este libre albedrío. Pues además del espíritu, Dios también nos ha facultado para poseer esta cualidad. Dentro de las criaturas de su creación nos otorgó esta facilidad. Quiero recordarles nuestra posición dentro de las creaciones que Dios hizo en el universo, y ejemplo de ello lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo del 6 al 8. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 2, versículo del 6 al 8, donde nos dice lo siguiente: pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites?
Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Hasta aquí detengo mi lectura. Bien, hermanos, creo que con esto queda en claro que la importancia que el hombre tiene dentro de los seres vivos que están dentro del universo es relativamente muy importante, pues realmente Dios únicamente nos constituyó un poco por debajo de los ángeles. Entonces, realmente como formas de vida, nuestra vida, nuestra vita o nuestra bios posee gran importancia dentro de las creaciones que Dios ha constituido en el universo. Es aquí cuando, mediante esta pequeña introducción acerca de lo que viene a ser el concepto de la vida, me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿A quién levantamos nuestra mano cuando todo se siente perdido o aún cuando nada realmente está perdido? Siendo conscientes de la importancia que tiene nuestra vida dentro de los organismos que poseen vida en el universo, ya definimos por qué es que realmente nuestra vida prevalece por encima de las demás creaciones que también poseen este concepto de vida. Es por el libre albedrío que nosotros nos constituimos superiores por encima de las plantas, de los animales e inclusive asimismo como de los mismos astros que también poseen vida. Sin embargo, hermanos, somos menores en ciertos aspectos a las otras formas de vida. Algunos ejemplos que me gustaría mencionarles es nuestra fragilidad como seres vivientes. Nosotros, a pesar de tener este libre albedrío, somos frágiles en la cuestión física, somos frágiles en la cuestión psicológica, pero más allá de ello también somos frágiles en la cuestión espiritual. Esto es una desventaja que nosotros pudiésemos decir que tenemos por encima de las demás formas de vida del universo. Así también otro ejemplo de alguna desventaja que nosotros tenemos sobre las otras formas de vida del universo es que somos menos vastos. Aunque en el mundo se sabe que la población ha crecido de manera exagerada y que algunos científicos e historiadores comentan que realmente ya nos estamos quedando un poco sin espacio, déjenme decirles que a pesar de ese número de personas que somos, no hemos explorado toda la magnificencia de lo que es el planeta Tierra. Tanto así que ni siquiera los mares han sido estudiados a profundidad. También otra de las desventajas es que somos menos organizados. Tendemos a ser conflictivos y no podemos tener orden en la cuestión de la toma de decisiones, a pesar de poseer este libre albedrío, no poseemos esta habilidad de ser organizados como algunos otros organismos de la Tierra. Creo que un ejemplo muy evidente lo tenemos en las hormigas y en otros animales que poseen la habilidad de ser ampliamente ordenados para subsistir entre ellos mismos o coexistir con otras especies también. Y por último, me gustaría mencionar que también como otra desventaja que tenemos por encima de las otras formas de vida es que somos más complejos. Les hablaba desde el término de la fragilidad, que esta fragilidad física que en ocasiones algún porcentaje de la población tiene, así como la fragilidad psicológica y como la fragilidad espiritual, nos hacen y nos constituyen como seres complejos. Tanto así que pues la psicología vino a ser un objeto de estudio de siglos atrás, porque el ser humano se fue volviendo complejo de entenderlo, se tuvo que estudiar y aún hasta hoy en día se han tenido que crear ciertas ciencias de estudio que ayuden a comprender realmente un poco la complejidad que tenemos como seres humanos.
Estos conceptos anteriormente mencionados, la fragilidad, la desventaja de ser menos vastos, la falta de organización, y a esto me refiero con el orden, y nuestra complejidad nos lleva a ser tribulados en muchas cuestiones de la vida, hermanos. Sin embargo, permítanme mencionarles que en ocasiones estos términos de la vida nos los topamos para ser limpiados de la soberbia. Si nosotros no fuéramos frágiles, si nosotros fuéramos muy vastos, tanto así que pudiésemos explorar todo el mundo, aún el mismo universo, si nosotros fuésemos organizados y no fuésemos complejos, seríamos altivos como aquel que se constituyó enemigo de Dios. Es por eso que en ocasiones estos términos nos ayudan a depender un poco de Dios, y es en el término del libre albedrío donde nosotros podemos, como seres vivos, elegir depender de quien es nuestro creador, o también podemos no elegir depender de nuestro creador. Las demás criaturas y seres vivientes de la creación cumplen cada uno y cada cual con aquello que Dios les ha encomendado. Esta es otra desventaja que también nosotros tenemos por encima de las demás formas de vida. Desgraciadamente, hermanos, nuestra complejidad como seres vivos nos ha llevado en ocasiones a ser reconocidos como hijos de desobediencia, y en comparación con los animales, las plantas e inclusive los astros, poseen una completa dependencia hacia Dios y la facultad de obedecer su voluntad de una manera más fácil que la nuestra. Y ejemplo hay de ello en la Escritura. La obediencia y el orden de aquellos por quienes estamos encima. Es muy importante destacar este punto y hacer énfasis en ello, de que las demás formas de vida en ocasiones nos llegan a poner en vergüenza, porque es más fácil para un árbol el cumplir con lo que se le estableció desde un principio de los tiempos. Ha sido más fácil también para los animales el cumplir con lo que se les fue dicho desde un principio de los tiempos, y aún los astros también, en algunos ejemplos que vienen enmarcados en la Biblia, han hecho caso a lo que Dios ha puesto por voluntad en estos seres que también poseen vida. Algunos ejemplos de estas cuestiones que les menciono se encuentran más que nada en el libro de Génesis, donde podemos encontrar lo siguiente. Dios habló a la tierra que produjese y emanaran de ella árboles, hierbas de semilla y hierbas de fruto, y su condición de vida, es decir, su forma de vivir, fue establecida por Dios al indicarles que produjeran estas cosas. Dios mandó a la tierra a que produjesen árboles, hierbas de semilla y hierbas de fruto, y hasta el día de hoy la tierra ha seguido brindando estas cuestiones de la vida y estas formas de vida, cumpliendo así con lo que se le fue encomendado por Dios. De la misma forma, cuando fueron creados los cielos, los mares y la tierra, se les prestó una condición de vida. Cuando Dios creó a los seres que iban a habitar en ella, se les dijo a estos que fuesen fructíferos y que se multiplicasen. Los animales siguen cumpliendo aún hasta hoy en día con este precepto que Dios les marcó desde el Génesis, y no han flaqueado en ello. Y a lo largo de la vida, estas condiciones de vida para estos organismos pues no han cambiado. Podemos ver que la tierra sigue produciendo árboles, y los animales de los cielos, los mares y la tierra se siguen produciendo. Entonces vemos en estos ejemplos de preceptos que se les dieron a estas formas de vida desde el tiempo del Génesis, los han seguido cumpliendo hasta nuestros días. Podemos decir que estas formas de vida son obedientes a su creador. Y ejemplo de ello lo podemos encontrar el primero, hablando sobre las plantas, la obediencia que han tenido, o ejemplos de obediencia que las plantas han tenido hacia la voluntad de su creador. Mateo capítulo 21, versículo 18 y 19. Mateo 21, 18 y 19 se nos deja
un ejemplo de lo que le ocurrió a una higuera cuando se topó con nuestro Señor Jesucristo. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Hablando de los animales, podemos también observar un ejemplo de obediencia en el libro de Jonás, en el capítulo 2, versículo 10. Jonás capítulo 2, versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y por último, también tenemos un ejemplo de la obediencia de los astros en cuanto a la voluntad de Dios. Mateo capítulo 27, versículo 45 y 51. Mateo 27, 45 al 51. Conocemos que es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero de estos versículos vamos a rescatar lo siguiente. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas a Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. De este último rescatamos y menciono por diversos teólogos, así como también por diversos historiadores. Aún no, al menos en mi estudio para realizar esta presentación, he observado que no todos están de acuerdo en si esto fue un hecho como tal natural que ocurrió o fue algo meramente metafórico. Pero si ponen atención en el primer versículo, al mencionar que la tierra se llenó de tinieblas, si esto es algo natural, algo que algunos teólogos y científicos apoyan, pudiéramos decir que como tal, el astro que ilumina el día y que Dios constituyó para que iluminara el día, fue oculto, obedeciendo así la voluntad de Dios al padecer la muerte de su Señor. Sin embargo, si esto no fuese completamente algo natural y fuese metafórico, como algunos de los historiadores y teólogos lo afirman, aún así, hermanos, no pudiéramos decir que Dios no posee la facultad de hacer que inclusive los astros que están fuera de nuestro planeta hagan lo que Él quiera en ese momento que hagan. Es decir, hasta este punto entendemos que los seres vivos, como las plantas, los animales y aún los astros, poseen una facultad y están más prestos que nosotros como seres vivos a cumplir con la voluntad de Dios. El siguiente punto que me gustaría compartir con ustedes es el señorío del hombre por sobre aquellos que lo obedecen. Su vergüenza ante Dios es actuar como hijos de desobediencia. Cada una de las criaturas que poseen vida dentro de la creación y los ejemplos que anteriormente mencioné nos hacen entender que por encima de aquellas formas de vida y criaturas sobre las cuales estamos, guardamos cierta vergüenza porque estas formas de vida no poseen ni albedrío, en algunos no poseen espíritu y tampoco algunos poseen conciencia. Sin embargo, estas formas de vida son más obedientes que nosotros, que nos constituimos hijos de Dios. Están más predispuestos a hacer la voluntad de Dios que nosotros mismos, que nos enseñoramos sobre estos organismos. En Mateo capítulo 6, versículo 26, se nos deja un ejemplo muy humilde y sencillo de lo que viene a ser la vida del ave, un animal sobre el cual también nosotros nos enseñoreamos.
Mateo 6:26 nos dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esto nos recuerda, hermanos, que aún un animal que es menor a nosotros como creación posee la facultad de tener mayor confianza en su creador al prestar su vida misma y no preocuparse por lo que la sustenta, que es el alimento. Nos recuerda también este versículo que poseemos un valor mayor a estas criaturas de la creación y que no hay motivo para atribularnos ni padecer ansiedad por el mañana. Este versículo también nos permite ver que provenimos del mismo Padre que las aves, que tenemos un mismo Señor que las aves. Y leyendo estas palabras y comprendiendo los principios de este estudio, podemos ver que las aves, las plantas, aún los astros, sí les es más fácil confiar y poner sus vidas en manos de su Creador. Es decir, son más propensos a ser obedientes como formas de vida y a proceder conforme a la voluntad de Dios. Vayamos ahora al libro de Job, capítulo 12, versículo 10. Job, capítulo 12, versículo 10. En este leemos: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. En otras palabras, para que sea más entendido, se lee lo siguiente: en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de todo ser humano. Job, hermanos, al igual que nosotros, fue un hombre, pero fue un hombre que, a diferencia de la mayoría de los seres humanos, fue capaz de reconocer que toda la vida existente le pertenecía al Creador y a aquel que lo sustentaba. Entendiendo esto de la misma forma que Job, nosotros que leemos la Biblia, nosotros que hemos estudiado este pasaje de la Biblia en algún momento y que ya creemos haberlo comprendido, me gustaría volver a la pregunta o el planteamiento que les había hecho. ¿Realmente a quién levantamos nuestras manos? ¿A quién le ponemos nuestra vida, nuestros caminos? ¿A quién acudimos cuando todo o cuando nada está perdido? ¿Realmente hemos sido capaces hasta el día de hoy de reconocer a Dios como nuestro creador, de reconocer que Él es el único que puede salvar nuestra vida, que puede guiar nuestros caminos, que nos puede brindar consuelo, consejo, entre otras cosas? Es difícil mencionar que realmente nosotros siquiera hemos llegado a la madurez que llegó el mismo Job cuando reconoció que Dios como Padre era dueño de todas las cosas de la creación. ¿Qué respuesta daremos nosotros, hermanos? Una respuesta pronta sería afirmar que a Dios acudimos, que a Dios llamamos cuando nuestra vida parece desvanecerse o cuando parece que sea así. Sin embargo, hermanos, ha ocurrido un hito muy repetitivo en la historia de la Iglesia. Muchos cristianos que creen estar constituidos dentro de la casa de Dios afirman que han comprendido estas palabras, afirman que poseen la firmeza de decir que tenemos a Dios por Padre, que comprendemos que es nuestro Creador, nuestro Hacedor y que también nos sustenta. Sin embargo, estas palabras, aun cuando las afirme cualquiera de nosotros, inclusive hasta su servidor, puede que no las comprendamos del todo, porque con los cuestionamientos de la vida ocurre lo siguiente: con las aflicciones, con las tribulaciones y con las contrariedades de la vida, en ocasiones nosotros tendemos a irnos por un camino distinto del que nos lleva a la vida eterna. Al principio yo mencionaba como título del tema a quién es este individuo al cual nosotros tenderemos nuestra mano, hablando de que a quién acudiremos cuando estemos perdiendo la vida o cuando sintamos que ésta la estemos perdiendo. Cuando nosotros nos dejamos apartar por aquel que realmente nos concede la vida, que nos hace vivirla de una manera genuina, desde los conceptos de la alegría, desde la plenitud de la salvación, cuando nosotros nos
elegimos alejar de aquel que posee la facultad de otorgarnos y regalarnos esa vida eterna, de paz, de bien y de consuelo, estamos eligiendo el camino de la muerte, nos apartamos realmente de aquel a quien en un principio consideramos nuestro Creador y nuestro Salvador. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por las aflicciones, las tribulaciones o las contrariedades de la vida, nos hace ver que nuestra firmeza en la iglesia, en el lugar santo, en donde podemos realmente afirmar que estamos vivos, pende de un hilo muy frágil, y nuestro problema real no es el que padezcamos aflicciones, ni tribulaciones, ni contrariedades de la vida. Hubo muchos hombres dentro de las Escrituras que también las padecieron. Nuestro problema real por el cual somos muertos y somos despojados de este regalo que Cristo y Dios nos concede, de ser partícipes para obtener la vida eterna, radica en los problemas de nuestra falta de fe, de nuestra falta de compromiso y de nuestra falta de convicción. Con esto también viene la obediencia, el orden y otros términos, hermanos. Siglos atrás, recordemos que a la iglesia primitiva se le perseguía con gran dificultad. ¿A qué me refiero con esto? La iglesia primitiva, en su anterioridad a nosotros, el enemigo tenía que buscar caminos, tenía que buscar métodos tan extremistas que llegaba a amenazar la vida física para matar a la vida espiritual, para romper con la firmeza de fe que aquellos hombres que iniciaron en el cristianismo y que nos dejaron esta fe y constituyeron a lo que el día de hoy es la iglesia, tenían que ser amenazados con perder la vida para siquiera quebrantar esta fe y esta convicción que ellos tenían en Jesucristo, nuestro Salvador. Hoy en día, hermanos, observamos que el enemigo ya ni siquiera, en la mayoría de los casos, no digo que no ocurra aún, pero en la mayoría de los casos, aquellos hombres y mujeres que se creen constituidos en la iglesia, firmes y que toman a Dios por Padre, por Creador y por Salvador, ni siquiera el enemigo en la mayoría de los casos tiene que proceder con un camino que afecte a la muerte, hablando del cuerpo físico, para matar a la vida espiritual. No necesita perseguirnos con furor como lo hacía hace miles de años atrás, cuando era conocido por los cristianos como ese león rugiente del cual en ocasiones algunos llegaban a guardar temor, por la forma en la que este león perseguía a aquellos que creían en Cristo con derramamientos de sangre, atentando así contra la vida física para afectar la espiritual. En estos tiempos, hermanos, y no dudo que hasta hace algunos siglos atrás el mismo hombre le ha ido restando valor a su vida cuando la puso en cosas efímeras, porque nosotros como seres vivos en ocasiones llegamos a observar o a brindarle mayor importancia a ciertos padecimientos de la vida o a ciertas cuestiones de la vida que poco a poco nos van alejando de Dios y quebrantan nuestra relación con Él. El estado de ánimo es una de estas cosas efímeras de las cuales el enemigo hoy en día se presta para afectar a nuestra vida espiritual sin siquiera tomar en cuenta a la vida física. La observancia del trato del mundo hacia uno mismo también es algo de lo cual se presta hoy en día el enemigo. Si bien el mundo nos sigue atacando, ya no lo hace como antes, o al menos en la mayoría de los casos realmente ya no lo hace de la misma forma, y esto nos llega a afectar a tal grado que a veces preferimos seguir los caminos del mundo que seguir el camino de Dios. El trato que recibimos en la iglesia, también esto es un problema que, si bien en la iglesia primitiva también se observaba, vemos que la iglesia primitiva estaba tan constituida que siempre habría hombres de fe que eran capaces de redarguir en aquellos hombres que estaban tambaleando y vacilando en esta fe del primer siglo. Sin embargo, hoy en nuestros días, en ocasiones vemos que no solamente los creyentes o aquellos fieles que van a la iglesia o a alguna congregación tambalean en su vida cristiana. A veces hasta el mismo predicador que se encuentra por delante también
pende su fe de un hilo. Y esto lleva por congruencia a la congregación también a padecer de este mismo hilo. Y también, hermanos, aún del trato que recibimos de nuestros seres queridos. Muchos de nosotros, cuando nos volvemos al cristianismo, tendemos a tener ciertos padecimientos o tribulaciones porque nuestros seres queridos nos tratan de una manera distinta y esto afecta a nuestro corazón. De hecho, si lo observan, casi todos estos padecimientos y observancias que tenemos por efímeras son ataques que radican a lo emocional, a lo espiritual, pero que ya ni siquiera el enemigo, lo vuelvo a repetir, necesita atentar contra nuestro físico o contra nuestra vida misma. Y por estas cuestiones que son, desde mi parecer, sin prestarles menos valor, menores a las que padecieron los cristianos del primer siglo, a veces elegimos tomar el camino de la muerte por guardar observancia en estas cosas y no guardar la vista y mantenerla fija en Dios. La vida en todo momento, hermanos, es sostenida y sustentada por nuestro Dios. Debe ser sostenida por nuestro Padre, por nuestro Salvador y también por nuestro Consolador. En Dios la vida tiene sentido y eternidad, razón y existir. Al mencionar estos ejemplos que anteriormente les compartí, debo de decirles que no debe de haber soledad, no debe de haber desánimo, ni tribulación, ni murmuración, ni actitudes que sean propias inclusive de nuestros propios hermanos de la iglesia, ni cosa alguna que nos pueda separar de Dios. Cuando yo padezca alguna aflicción, cuando yo sea atribulado, ya sea por el mundo o aún por los mismos hermanos que constituyen la iglesia, nada de esto me puede llevar a elegir el camino de la muerte y apartar mi camino de la vida eterna. Nada me puede llevar a perder la vida ni a sentir que la pierdo. A Dios es a quien extenderé mi mano, nuestra mano, cuando en algo me sienta afligido. Y esto es el punto al que quería llegar. Si bien compartí con ustedes el significado o lo que yo entiendo por el término de la vida, lo hice para que se entendiera de que nuestra vida posee una importancia muy grande dentro del universo. Si lo queremos ver inclusive hasta de forma romántica, poseemos mayor importancia inclusive que los astros como el sol, como la luna, como las estrellas o como las otras formas de astros que se encuentran dentro del universo. Tenemos tanta importancia que nuestra vida, la vida eterna, la espiritual, realmente deberíamos de cuidarla a tal grado de nunca resbalar y de nunca perder la confianza en quien es nuestro Dios. Hermanos, creo que no lo van a ver. Es una imagen, pero me gustaría compartirles esta anécdota. Hubo en el 2015 una noticia que sacudió un poco al mundo. Si bien en este momento yo no pertenecía a la Iglesia de Cristo y el ejemplo también no es propio de la Iglesia de Cristo, aún así me parece consistente el mencionárselos. En la diapositiva que tengo, que desgraciadamente no pueden ver, se leen las siguientes palabras: Yahvá, Rabí, Yasú. Estas fueron las últimas palabras que alcanzaron a pronunciar 21 hombres que desgraciadamente fueron arrebatados de la vida por medio de un grupo terrorista llamado ISIS, que se encuentra aún en lo que es el actual Líbano. Estos hombres, pues cabe mencionar, no son de la Iglesia de Cristo. De hecho son, creo que, coptos, me parece. Los coptos son una ramificación de una iglesia con la cual guarda comunión la Iglesia Católica, pero estos 21 hombres, de alguna forma, en ellos podemos recoger el siguiente ejemplo. Su fe no declinó, su vida fue guardada como debería de serlo. Fueron asesinados en la orilla de un mar en Libia, y aún a pesar de que estos terroristas realmente estaban tratando de mandar un mensaje, ellos no declinaron en su fe, en creer que
Cristo era su Señor. De hecho, Yahvá Rabí Yasú significa oh mi Señor Jesús. Y cabe mencionar que estos hombres eran egipcios, iban únicamente a esta tierra por trabajo y fueron privados de su libertad. 2 semanas después, este grupo terrorista mandó un video a algunos medios de comunicación presentando la muerte de estos 21 hombres que desgraciadamente fueron asesinados, pero como se los vuelvo a decir, son un ejemplo, aunque no de la Iglesia de Cristo, de que nuestra fe y la vida misma, la que importa, la espiritual, nunca debe de declinar, nunca debemos de perder la esperanza ni en tener a Dios por Padre y a Cristo por nuestro Señor, quienes son los que nos otorgan esta vida eterna. Bien, hermanos, este es mi mensaje en este día. Pues la invitación es clara. Puede que seamos atribulados, que tengamos muchos padecimientos, que aún en nuestra vida cristiana, en donde se supone que debemos de encontrar nuestro camino con Cristo de una manera más sencilla, estando con hermanos que comparten las mismas cosas con nosotros, aún y así a veces el enemigo nos va a seguir atacando, pero esto no nos debe de desanimar. Debemos de recordar que nosotros tenemos un guarda, que tenemos a alguien que no duerme por nosotros con tal de cuidarnos, y este es Dios. Mi mensaje es el siguiente: si en algún día alguno de ustedes siente que su fe está declinando, recuerde a quién debe de tenderle la mano. Antes de terminar, me gustaría decirles que los hermanos de la Congregación de Altamira en México les mandamos saludos. Su hermano en Cristo agradece el espacio que se le ha prestado para compartir con ustedes este mensaje. Y vayamos al versículo de Juan 14, 27, que nos dice lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Seamos valientes, hermanos.